Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro canal con Penny. Hola, y yo soy Mary y hoy os traigo la novela de Ángeles Rotos de Richard K. Morgan. Es una novela de ciencia ficción cyberpunk y space opera militar por este escritor británico y la segunda entrega en su serie de Takeshi Kovacs. Sin embargo, se puede leer esta novela sin haber leído la anterior, la de Carbono Modificado, porque no hace prácticamente referencia a ella y además es un género completamente diferente porque el noir se deja a un lado y es más de ciencia ficción militar, aunque sigue teniendo un aura del hardboiled y por supuesto manteniendo el cyberpunk más que nunca. Fue publicada en el 2003, un año después que la anterior novela, y no coincide con la segunda temporada de la serie de Altered Carbon porque es como una mezcla de esta novela y de la siguiente. En España está siendo publicada por Ediciones Gigamesh con 688 páginas, pero ahora mismo no he visto que se pueda comprar nuevo, pero supongo que está pendiente de reeditar porque sí que sale en el catálogo de la web de la editorial. La novela transcurre unos 30 años después que la anterior, Carbono Modificado, pero, como os digo, lo que sucedió allí no es importante para esta trama y cuando se hace referencia a ella incluso se cae en alguna incoherencia y tampoco sabemos qué es lo que ha pasado durante estos 30 años, porque directamente nos encontramos con Takeshi trabajando como soldado mercenario en el planeta de Sanction IV en plena guerra revolucionaria. Aunque la novela está narrada en el mismo tono que la anterior, es decir, en primera persona subjetiva desde el punto de vista de Takeshi y la visión particular que tiene del mundo por ser un ex emisario, transcurre en un entorno completamente distinto, ya que la trama no es un thriller policial como era claramente el anterior, sino que, si tuviese que describirse de alguna manera, sería un thriller militar. Con esta novela, Morgan pretende también mostrar una parte muy diferente de su universo y añadirle capas de complejidad, siendo sin duda uno de sus puntos fuertes, mostrándonos la realidad de un planeta en el que se está produciendo esta revolución colonial que el protectorado está intentando controlar. A pesar de que en el primer libro Takeshi insistía mucho en que había renegado para siempre del ámbito militar, siendo esta la razón por la que dejó de ser un emisario, sabemos que lleva ya unos cuantos años trabajando para este grupo mercenario que ahora mismo está desplegado en este planeta y que tiene una muy buena posición dentro del grupo gracias a su pasado como emisario. De este modo, la novela profundiza aún más en las complejas tramas de poder, es decir, los equilibrios que existen no solo entre el gobierno colonial emergente y el protectorado, sino el importante papel que tienen en todo esto las organizaciones privadas. Por un lado, estos grupos paramilitares de mercenarios, pero lo más importante son los intereses corporativos porque el mercado es lo que lo acaba controlando todo. Porque veremos a lo largo de la novela cómo estos intereses mercantiles de los diferentes poderes harán que la guerra vaya hacia un lugar u otro y que dure indefinidamente porque conviene. También profundiza en la especie de extraterrestres que en la novela anterior se referían como los antiguos, como aquellos de quienes había venido esta tecnología espacial, pero que en este libro reciben otro nombre, que son los marcianos, por ser Marte el primer lugar en el que se encontraron restos de esta civilización, convirtiéndose de hecho en el foco principal de casi todas las tramas que vemos en esta novela. Con este planteamiento, como veis, es una novela muy difícil de encajar en un único género y esto hace que tenga un ritmo muy irregular porque mezcla subtramas de diferentes géneros, con momentos trepidantes que pasan súper rápido y otros de introspección completa en los que se avanza muy lentamente. Además, esta mezcla de géneros hace que se caiga en incoherencias dentro de la propia trama porque se convierte en un puzzle casi imposible de encajar, así que no me extraña que Netflix optase por no optar este libro tal y como es. Y esta sensación que tenemos continuamente de que hay algo que no funciona bien en la trama, contribuye también la forma de narrar del protagonista, que será el problema principal del tercer libro, y su condición de emisario, porque, como ya os expliqué en la primera novela, las deducciones y comportamientos que tiene los atribuye directamente a esta condición avanzada de pensar que es imposible de comprender para nosotros, en lugar de desarrollarlo para el lector para que sea coherente. Yo creo que sí se podría hacer porque lo hemos visto en otros sitios, como por ejemplo en el juego de Ender. Pero sin embargo,
esta falta de desarrollo hace que muchas veces no veamos el sentido no solo a las deducciones, sino sobre todo a las decisiones que toma Takeshi. Sobre todo a las que resultan muy destructivas y también a qué personajes coge cariño y merecen su lealtad y cuáles no, porque parece completamente aleatorio. Es un aspecto que falla muchísimo más que en el anterior y que para mí es principalmente un fallo a la hora de escribir de Morgan, pero en este libro no le quita tampoco carisma ni tampoco la potencia que tiene Takeshi Kovacs como personaje, pero sí hace que sea prácticamente imposible empatizar con él porque estas acciones las vemos como irracionales y aleatorias que solamente se pueden percibir como pequeños rasgos de crueldad cuando no psicopatía completa por parte del personaje. Algo que sinceramente sorprende teniendo en cuenta que en esta novela hay un montón, pero un montón de diálogos internos de Takeshi que añaden paginado innecesario en la novela, pero que son diálogos que no clarifican su proceder, sino que incluso enturbian más la comprensión porque Morgan le quiere dar así un aire misterioso que genera unos huecos aún más grandes en la construcción de este personaje y que él atribuye a su condición de emisario, que es algo imposible de comprender por un mortal normal. Además, no sé por qué, la puntuación en este libro es muy extraña, por lo menos en inglés, porque no está bien utilizada, ya que, como pasa con muchos personajes que hablan lentamente para remarcar alguna frase, pues lo que hacen los diálogos es poner puntos, a veces puntos después de cada palabra, para marcar estas pausas, en lugar de utilizar otros signos de puntuación que existen precisamente para eso y que no impiden la comprensión correcta de la frase que se está diciendo, que sí pasa en esta novela. Por otro lado, en los personajes secundarios también nos encontramos una de cal y otra de arena, porque tenemos algunos que son carismáticos y están bien construidos y otros que no hay por dónde cogerlos ni entenderlos. Pero aún así, y esto es lo que sorprende, por lo menos para mí es muy previsible quién va a acabar resultando un traidor y quién no. Aunque Takeshi, con su superpoder de emisario, solamente es capaz de percibir que algo no encaja o no funciona. En lo que destaca sobre todo, como os he dicho, es en la construcción de mundo, ya que al tener muchas tramas superpuestas, aunque esto no sirve a la hora de la comprensión de la novela, sí que se aprovecha para poder profundizar en algunas cosas que ya se habían mencionado y también en desarrollar algunas nuevas, profundizando también en este ambiente cyberpunk, ya que en esta novela vemos nueva tecnología mucho más avanzada y también más tecnología integrada a los cuerpos, como por ejemplo entradas de puertos en la cabeza para poder conectarse directamente, como ya veíamos en El Neuromante de William Gibson, además de desarrollarse también mucho más el tema del mundo virtual, que por supuesto se utiliza también para la explotación sexual y los usos sexuales. Cabe decir que a veces la explicación de esta tecnología, sobre todo lo que tiene que ver con las ruinas marcianas, es tan compleja que es imposible de entender, por lo que no hay que obsesionarse con ello, sino quedarse con el concepto general y no con todos sus detalles para no volvernos locos, porque sinceramente creo que ni el propio autor comprende del todo lo que está diciendo. Como en la anterior, pues es una novela en la que hay una importante hipersexualización en todo el universo y unas escenas sexuales más sobrepasadas que la anterior, vamos, a un nivel espectacular. De hecho, esta es la crítica más común que he visto en las diferentes reseñas y que puede llegar a incomodar muchísimo, y algunos dicen en muchas de las reseñas que he leído que parece que el autor esté intentando aquí satisfacer sus propias obsesiones sexuales. Por otro lado, las escenas de acción también son de un nivel de acción mucho más alto que en el libro anterior y sobre todo en la acumulación de cuerpos que caen, vamos, como si estuviese lloviendo, incluso teniendo en cuenta que están en una zona de guerra, además de tener una serie de traiciones y doble traiciones que no terminamos de entender hasta el punto de que muchas veces no sabemos ni en qué punto está el propio protagonista. Así que, bueno, en definitiva, es una novela con varios altibajos, más complicada de lo necesario, con tramas y subtramas que resultan del todo innecesarias, pero que también es completamente diferente tanto a la anterior como a la siguiente, por lo que si os la leéis y no os gusta, no os preocupéis que las otras son muy diferentes. De las tres, para mí la mejor es con diferencia la primera novela y esta la peor. Aún así, a quien le guste el género cyberpunk y le guste este autor, se la puede leer porque solamente por la construcción de mundo ya vale la pena.
Antes que nada, os voy a dar un contexto adicional a la novela anterior, porque aquí se presentan muchas cosas nuevas. Nos encontramos en el planeta de Sanction IV, que está en mitad de una guerra revolucionaria local, colonial, que lleva ya unos cuantos años, iniciada por un fanático, Joshua Kemp, y sus seguidores, que está intentando conseguir la independencia de su planeta y echar no solo al protectorado, sino sobre todo a las grandes corporaciones de su planeta que, como os digo, gobiernan tanto o más que el propio protectorado. Sin embargo, los bandos de la guerra no son tan simples para nada, porque hay también corporaciones que trabajan para Kemp o lo apoyan y otras que lo hacen a favor del protectorado. Además de que hay varios ejércitos mercenarios contratados para luchar, todos ellos, por lo que yo entiendo, por parte del protectorado, entre los que se encuentra la compañía Wedge, que es el grupo mercenario en el que trabaja Takeshi como lugarteniente y que, por supuesto, tiene la peor reputación. Aunque en principio los Wedge están contratados para luchar para el protectorado, la realidad es que su mando militar, Carrera, tiene mucha manga ancha a la hora de actuar y hace al final lo que le da la gana. En esta guerra veremos también la destrucción y las muertes completamente innecesarias que se producen, y con muertes me refiero a muertes reales, con destrucción de la pila cortical, que tantos traumas le había causado a Takeshi como emisario. Por eso es incomprensible que esté luchando aquí. Cosas como, por ejemplo, el hecho de que cuando Kemp ve una ciudad que está perdida, en lugar de retirarse sin más, lo que hace es lanzar una bomba nuclear y matar a todo el mundo, incluso a sus propios ciudadanos, sin que nadie haga nada para impedírselo realmente, y mientras esta guerra pues se va alargando de forma artificial por estos intereses mercantiles. Al inicio de la novela, Takeshi ya lleva varios meses en ella, pero es una guerra que, como os digo, lleva ya varios años y él se está empezando a aburrir en su trabajo. En este caso, la funda o cuerpo que lleva es la de un hombre negro muy alto y con la nanotecnología y la neuroquímica más avanzada que hay en el mercado para poder tener ventaja en el campo de batalla. Precisamente en esta novela también se amplían muchísimo la diversidad de fundas que existen. Aquí ya no es lo más habitual tener fundas nacidas, es decir, de gente que existe, sino que lo más normal es que o bien sean sintéticas o bien sean clones, cuando no están diseñadas ex profeso genéticamente para suplir unas necesidades concretas. También vemos toda esta tecnología que está integrada en los cuerpos, con especial mención de estos puertos que están en el cráneo, que no tiene todo el mundo, pero que quien lo tiene lo utiliza para conectarse directamente a las máquinas. Y también hay personas que deciden instalarse estos elementos como algo estético. Finalmente, el otro elemento más desarrollado es la especie extraterrestre, que se cree que lleva centenares de miles de años muerta y que si no, pues está en otra parte del universo muy lejana. En este sentido, hay una facción de arqueólogos especializados en los marcianos que se dedican a investigar las ruinas que se han encontrado en todos los planetas colonizados, porque al final están siguiendo su carta galáctica. Pero, como en todo, hay un interés político y comercial para que muchos datos de ellos no se hagan públicos ni se investiguen, para así mantenerlos en un imaginario colectivo como seres de leyenda y no como seres reales que han existido. Aunque queda mucho por descubrir, esto hace que los arqueólogos que se alejan de la línea general dejen de recibir dinero y que por lo tanto no se avance realmente en esta investigación. Pero hay que reconocer algo a Richard K. Morgan, y es que estos extraterrestres por lo menos son muy diferentes a los humanos, porque se describen como una especie de pájaros del Jurásico gigantes que son más bien solitarios. Y bueno, tras esta introducción del mundo con las cosas que se han innovado, voy a pasar a explicaros un poquito el inicio de la trama, como hago siempre. Y la novela empieza con Takeshi explicando cómo, después de ser malherido en una batalla, conoce al personaje de Jan Schneider mientras está en el lugar de triage del hospital orbital de su brigada. Y enseguida lo detecta como alguien que se ha colado allí y que se está intentando hacer pasar por alguien de los Wedge porque utiliza el uniforme incorrecto para su lugar en el ejército. Takeshi, en lugar de denunciarlo, como es una bala perdida, le sigue la corriente y no le dice nada a nadie porque supone que lo van a descubrir antes de que entre dentro del hospital. Pero
tras unos días en coma inducido para recuperarse de sus heridas, se lo encuentra otra vez en la zona de descanso y recuperación del hospital. No tardará en descubrir que Schneider lo está buscando específicamente a él para hacerle una propuesta comercial de su interés, revelándole que hace poco más de un año estaba trabajando en una excavación en unas ruinas marcianas cuando su grupo, que estaba liderado por la arqueóloga Tania Guardani, encontró una especie de puerta galáctica a lo Stargate que tras mucho esfuerzo lograron abrir y se encontraron al otro lado una nave interestelar de los marcianos, que es la primera que se ha encontrado hasta ese momento y que por supuesto tiene una tecnología muy avanzada de la que han encontrado hasta entonces y claro, puede ser un cambio radical no solamente en el viaje espacial, sino sobre todo en las guerras. Debido a la guerra y a no tener los recursos necesarios para la navegación espacial para poder investigar a fondo esta nave, tuvieron que marcharse de allí deprisa y corriendo y lo que ahora le propone a Takeshi es conseguir la financiación para poder hacerlo y acceder de nuevo a ella para poder luego venderla a una corporación y ganar mucho dinero. Takeshi decidía aceptar la oferta no solo por el dinero, sino sobre todo por el hartazgo que tiene de la guerra, pero en lugar de renunciar o de desaparecer sin más, lo que hace es utilizar su posición dentro de los Wedge para robar un helicóptero y luego llevarse a Tania Guardani del campo de concentración en el que se encuentra, inventándose documentos pero que tienen el sello real porque allí nadie vigila. Tras unas negociaciones y sospechas por parte del director de ese campo, consigue sacar a Tania de allí, no sin antes descubrir que pocas semanas antes unos kempistas habían intentado rescatarla. Sin embargo, Tania, que ha sido torturada de todos los modos posibles en ese campo, está en un estado completamente catatónico, pero no pasa nada, porque Takeshi utiliza su magia de emisario y se conecta directamente a su cerebro para hacerle un arreglillo así rápido en 5 minutos para volver a construir de forma un poco precaria la personalidad de Tania y que sea así más o menos funcional. Eso sí, tiene un contrapunto que genera cierta dependencia sexual, algo que me recuerda a Dune. Tania Guardani es uno de mis personajes menos favoritos de esta novela con diferencia porque cuesta muchísimo que te caiga bien, ya que su posición en muchas cosas me parece completamente radical e irracional y muy incoherente con ella misma, motivo por el que cuesta entender por qué Tak la convierte en su interés sexual y se preocupe más por ella que por el resto de personajes que van apareciendo en esta novela. Y no creo que sea tanto por un defecto de carácter, sino de la construcción del personaje. Pero bueno, después de salir allí, son atacados mientras están volando con esta especie de helicóptero y se produce una escena de acción así con más o menos interés de la que consiguen sobrevivir y llegar hasta uno de los personajes que me parecen más intrigantes, que es alguien que está metido en todos los fregados, que les compra el helicóptero por un precio irrisorio, pero que bueno, les permite tener la cantidad de dinero necesaria para llevar a cabo su plan para pescar a la primera corporación de segunda fila que les financie toda esta expedición. Esta corporación resultará ser Mandrake, que después de una escena en la que Kovacs mata a unos cuantos miembros de su personal, llegan a un acuerdo provechoso no solo por la cantidad de dinero, que es muy alta, sino porque les proporciona una forma de salir del planeta y llegar al planeta más cercano, Latimer, que se encuentra solo a unos meses de viaje. El enlace de la corporación es Matthias Hunt, un gran personaje con muchísimo carisma, a mí me gusta muchísimo y que representa este perfil tan odiado en este universo del empresario sin escrúpulos que representa a estas corporaciones mercantiles. Pero Matthias tiene además un pasado muy colorido con bandas callejeras del planeta del que procede y además una profunda creencia en el vudú. Hunt ve en esta aventura la posibilidad de acabar con la competencia dentro de su empresa que lleva meses intentando deshacerse de él por sus métodos tan expeditivos. Y para seleccionar al pequeño ejército que los va a ayudar en todo esto, lo que hacen es ir a un mercado, a la parte del mercado negro, y comprar al por mayor 10 kilos de pilas corticales de soldados muertos en batalla para encontrar los perfiles que más les interesen y que no estén inmersos en el trauma de morir instalándolos en cuerpos nuevos. Tras una primera selección con inteligencia artificial, acaban
concretando unos 6 perfiles muy variados de todos los colores y procedencias, formando una banda así un tanto peculiar. Pero como existe una amenaza de que Kemp lance una bomba nuclear a la ciudad más cercana del lugar donde está la excavación, se decide que el entrenamiento se va a realizar en un entorno virtual porque allí se puede acelerar muchísimo el tiempo para que así los reclutas se adapten a su nuevo cuerpo y además al entorno que van a investigar, pero es algo que se acaba precipitando y no se tienen los días deseados porque Takeshi descubre que alguien los está siguiendo cuando salen a la calle. Y poco después de este descubrimiento son además atacados dentro de la propia central de Mandrake por un grupo extremista de kempistas que tampoco deberían haber podido entrar dentro del edificio. Así que, sin tener la preparación necesaria, se dirigen al lugar de la excavación. Durante este tiempo, Takeshi no ha dejado de detectar con su sistema de araña, de emisario, de que algo no encaja, pero es incapaz de saber el qué o de señalar un lugar concreto, por lo que la trama se va a ir complicando a medida que se van encontrando cosas que no tienen ningún tipo de sentido y que dejan claro que alguien les está saboteando desde dentro. Además, también se va a ir complicando la trama con estos equilibrios de poder que lo van a terminar convirtiendo todo en una carrera contrarreloj para conseguir sus objetivos. Y bueno, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dadle al like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle la campanilla para que YouTube os avise de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente, dentro del ámbito de la literatura, va a ser La maldición de Hill House de Shirley Jackson, Cita con Rama de Arthur C. Clarke y, por supuesto, Furias desatadas de Richard K. Morgan. Y en el ámbito de los cómics, El Joker de Brian Azzarello y Lee Bermejo y después Historia de un vecindario de Ai Yazawa. Nos vemos en el siguiente vídeo.